Vino sola, llevando la vieja chaqueta militar de su esposo. El personal la miró una vez y decidió que no pertenecía ahí. Los guardias de seguridad la agarraron de los brazos, escoltándola hacia afuera mientras otras familias observaban. Apretaba una pequeña caja envuelta destinada para el día de graduación de su hijo. Lo que no sabía era que dentro de ese auditorio, una fila de soldados del GOE estaba a punto de enviar un mensaje que nadie olvidaría. Bienvenidos a Historias de Héroes. Antes de continuar, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás viendo este video hoy. Si esta historia te tocó el corazón, considera suscribirte para apoyar más historias que honran a los héroes silenciosos entre nosotros. La camioneta gastada de Marta Jiménez rugió al entrar en el aparcamiento de la Academia Militar de Zaragoza, su motor tosiendo ligeramente antes de quedarse en silencio. Se quedó sentada un momento, las manos aún agarrando el volante, observando la escena a su alrededor. Coches de lujo brillaban bajo el sol de la tarde. Mercedes, BMWs, incluso un Jaguar con matrícula oficial. Su Ford Transit, de 1995 con pintura descascarada y manchas de óxido a lo largo de los guardabarros, parecía encogerse en su presencia. «Solo respira», se susurró a sí misma. «Este es el día de Pablo». Revisó su apariencia en el espejo retrovisor. A los 58 años, la vida había grabado su historia en su rostro. Líneas alrededor de sus ojos, surcos en su frente por años de preocupación, piel curtida por trabajar al aire libre. Había hecho su mejor esfuerzo con su apariencia hoy, aplicando un toque de pintalabios y recogiendo su cabello gris en un moño prolijo. Pero era la chaqueta lo que le daba dudas. La chaqueta militar verde oliva había pertenecido a su esposo, Antonio. Demasiado grande para su constitución, colgaba de sus hombros como un abrazo del pasado. La tela estaba gastada en los codos, y los parches, incluyendo la distintiva insignia del GOE, se habían descolorido con el tiempo. Pero llevarla puesta la hacía sentir como si Antonio estuviera con ella hoy, viendo a su hijo graduarse primero de su clase. Marta tocó el anillo de bodas que colgaba de una cadena alrededor de su cuello. «Lo logramos, Antonio. Nuestro chico lo logró». Salió de la camioneta, alisándose la chaqueta y recuperando una pequeña caja cuidadosamente envuelta del asiento del pasajero. Dentro estaba el reloj de graduación de Antonio, la única reliquia familiar que tenía para pasarle a su hijo. 20 años criando a Pablo sola, trabajando múltiples empleos, ahorrando centavo a centavo. Todo había llevado a este momento. A su alrededor, familias en atuendo formal fluían hacia la gran entrada del auditorio. Mujeres en vestidos elegantes y hombres en trajes a medida se movían con confianza. Muchos adornados con los indicadores sutiles de riqueza. Bolsos de diseñador, relojes de oro, perlas. Marta sintió sus miradas, algunas curiosas, algunas desdeñosas, pero mantuvo la barbilla alta, apretando su invitación en una mano y el regalo en la otra. Los grandes escalones que llevaban a la entrada eran intimidantes, pero Marta los subió con determinación. 2 guardias de seguridad flanqueaban las puertas, verificando invitaciones y ofreciendo direcciones a los invitados que llegaban. Cuando Marta se acercó, su conversación se detuvo y sus expresiones cambiaron de amabilidad profesional a evaluación cautelosa. «¿Invitación, señora?», preguntó uno, su tono ya dudoso. Marta presentó su invitación con una sonrisa. «Estoy aquí por el teniente Pablo Jiménez. Soy su madre». El guardia estudió la invitación, luego la apariencia de Marta, sus ojos deteniéndose en la chaqueta militar oversized. «Necesito que espere aquí mientras verifico esto». Marta asintió y se hizo a un lado como se le indicó.
Observó mientras otras familias pasaban sin cuestionamientos, sus invitaciones apenas vistazo antes de ser saludados con una sonrisa. Los minutos pasaron en el gran reloj sobre la entrada. 5 minutos, 10, 15. Finalmente, una mujer en un blazer azul marino crujiente se acercó, portapapeles en mano. Sus tacones hacían clic agudamente contra el suelo de mármol y su expresión era fríamente profesional. «Señora Jiménez», preguntó, mirando hacia abajo a su portapapeles. «Sí, soy yo», respondió Marta, la esperanza subiendo. «¿Está todo bien con mi invitación?» Los ojos de la mujer escanearon a Marta de pies a cabeza, deteniéndose en la chaqueta militar gastada con visible desaprobación. «La invitación en sí es válida, pero me temo que tenemos una política de código de vestimenta para esta ceremonia». La sonrisa de Marta vaciló. «Lo siento. Esta es una graduación militar formal, señora Jiménez. Su atuendo no es apropiado para esta ocasión». La mano de Marta instintivamente se movió para tocar la manga de la chaqueta. Esta era la chaqueta de mi esposo. Murió sirviendo a España. Nuestro hijo Pablo. «La política es política». La coordinadora la interrumpió, su voz cortante. «Tenemos estándares que mantener. No puedo hacer excepciones». Antes de que Marta pudiera responder más, 2 guardias de seguridad se materializaron a su lado, aparentemente convocados por alguna señal invisible. «Por favor, escorten a la señora Jiménez hacia afuera», les instruyó la coordinadora rápida y silenciosamente. «Pero mi hijo se gradúa hoy», protestó Marta, su voz subiendo ligeramente mientras el pánico se instalaba. «Es el mejor de su clase. He conducido 8 horas para estar aquí». Los guardias, cada uno tomaron uno de sus brazos, firmemente pero no bruscamente. «Señora, por favor, no haga una escena». Las familias que pasaban se volvieron para ver la conmoción. Algunos susurrando detrás de manos levantadas, otros desviando la vista incómodamente. Marta sintió su cara ardiendo de vergüenza mientras era guiada hacia la salida. «Mi hijo no entenderá», dijo, tratando de mantener su voz firme. «Por favor, solo déjenme explicar a alguien. Puedo esperar en algún lugar hasta que comience la ceremonia». Pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. Mientras se acercaban a las puertas, Marta divisó a un oficial militar, notando el distintivo parche del G.O.E. en el hombro de su chaqueta. Sus ojos se abrieron ligeramente en reconocimiento. Pero para cuando procesó lo que estaba viendo, Marta ya había sido escoltada afuera. Los guardias soltaron sus brazos una vez que estuvieron afuera. Su deber completado. «Puede recuperar su vehículo del aparcamiento, señora», dijo uno, su voz más suave ahora que estaban lejos de sus superiores. «Lo siento por esto». Marta se quedó parada en los escalones viendo cómo las puertas se cerraban frente a ella. La enormidad de lo que acababa de pasar la inundó. Se perdería la graduación de su único hijo. No escucharía su discurso como mejor estudiante. No lo vería recibir su comisión. Encontró su camino a un banco de piedra en el patio y se sentó, la pequeña caja de regalo apretada en sus manos. El reloj adentro había sido el orgullo y posesión de Antonio. Lo había recibido de su propio padre al graduarse de la academia. Y ahora Marta no podría continuar la tradición. 2 parejas mayores pasaron a su lado, dirigiéndose hacia la entrada. Una de las mujeres miró a Marta, luego susurró algo a su esposo. Marta miró hacia abajo a sus manos, enfocándose en la caja de regalo para mantener las lágrimas a raya. Dentro del auditorio, filas de asientos se llenaron con familias orgullosas, cámaras y teléfonos listos para capturar la ocasión momentosa. La atmósfera zumbaba con anticipación, mientras funcionarios militares tomaban sus lugares en el escenario. En la primera fila,
Una línea de hombres de aspecto distinguido se sentaron con la espalda recta y serios. Los instructores del GOE y veteranos que habían supervisado el entrenamiento de los graduados de este año. El comandante Tomás Heredia se acercó al podio con precisión militar practicada. Su uniforme era impecable, medallas brillando bajo las luces. Damas y caballeros, nos reunimos hoy para honrar a los hombres y mujeres excepcionales que han completado uno de los programas de entrenamiento más exigentes del ejército español. Su voz se llevó a través del gran espacio, comandando respeto y atención. La audiencia se asentó, las conversaciones muriendo mientras la ceremonia oficialmente comenzó. Estos candidatos han soportado desafíos físicos y mentales, más allá de lo que la mayoría de los civiles pueden imaginar. Han demostrado ser dignos de unirse a las filas de élite de nuestra comunidad de operaciones especiales. En la primera fila, el sargento mayor Ramírez, un veterano del GOE con 30 años de servicio, se sentó escuchando. Su rostro curtido permanecía impasible, pero sus ojos estaban alerta, tomando cada detalle de su entorno, un hábito formado a través de décadas de operaciones donde la vigilancia significaba supervivencia. Es mi honor distintivo presentar al mejor estudiante de este año, continuó el comandante Heredia. Teniente Pablo Jiménez, quien ha establecido récords en cada fase del entrenamiento del GOE y ejemplifica las mejores cualidades que buscamos en nuestros operadores especiales. La audiencia aplaudió, mientras un joven alto y confiado en uniforme blanco se acercó al podio. Pablo Jiménez se movía con la gracia fluida de un atleta, su postura perfecta, su expresión seria pero compuesta. Mientras enfrentaba la multitud, sus ojos comenzaron a escanear metódicamente la audiencia, moviéndose fila por fila a través de los asientos. El sargento mayor Ramírez notó la ligera tensión en la mandíbula del joven teniente, el sutil surco entre sus cejas mientras su búsqueda continuaba sin éxito. Algo estaba mal. Pablo aclaró su garganta y comenzó su discurso, su voz fuerte y clara, a pesar de la preocupación apenas perceptible en su expresión. Distinguidos invitados, oficiales al mando, compañeros graduados y familia, dijo, pausando ligeramente en la última palabra mientras sus ojos hicieron un barrido más a través de la audiencia. Es un honor estar ante ustedes hoy, representando a la clase de 2025. Afuera, Marta permanecía en el banco, mirando las puertas cerradas del auditorio. Podía escuchar débilmente la voz amplificada desde adentro, aunque las palabras eran indistintas. Revisó su reloj. La ceremonia había comenzado. Pablo estaría hablando pronto, si no ya, preguntándose dónde estaba su madre. Pensó en irse, conducir las 8 horas de vuelta a su pequeño pueblo en Castilla. ¿Cuál era el punto de quedarse? Pero algo la mantuvo enraizada a ese banco. Le había prometido a Pablo que estaría aquí, incluso si no podía estar adentro. Esperaría y tal vez lo viera después. De vuelta en el podio, Pablo se había movido al contenido de su discurso. Todo lo que soy hoy se lo debo a 2 personas. Mi padre, quien dio su vida por este país, y mi madre, quien trabajó 3 empleos para criarme después de que él se fue. La atención del sargento mayor Ramírez se agudizó ante estas palabras, su mirada fija en el joven teniente. Mi padre me enseñó sobre el deber a través de su sacrificio, continuó Pablo. Pero mi madre me enseñó sobre perseverancia a través de su ejemplo diario. Nunca pidió reconocimiento, nunca se quejó de las dificultades y nunca dejó de creer en mí. Pablo pausó de nuevo, más largo esta vez, su incomodidad ahora visible para cualquiera que prestara atención cercana. Prometió que estaría aquí hoy. En la primera fila,
El sargento mayor Ramírez entrecerró los ojos mientras hacía la conexión. Sin llamar la atención, silenciosamente se levantó y se deslizó por la puerta lateral, atrayendo miradas curiosas de sus colegas del GOE. Afuera, Ramírez encontró a Marta todavía sentada en el banco, mirando las puertas cerradas del venue, la pequeña caja de regalo balanceada en sus rodillas. «¿Señora?» Jiménez preguntó, acercándose cuidadosamente. Marta levantó la vista, sorprendida. «Sí, soy el sargento mayor Ramírez». Se acercó más, sus ojos moviéndose a la chaqueta que llevaba, el reconocimiento amaneciendo en su expresión. «La chaqueta de Antonio todavía se ve bien en usted». Los ojos de Marta se abrieron. «¿Conocía a Antonio? Me salvó la vida en el 92. La voz de Ramírez se suavizó con respeto. «Operación Estrella Roja. Nunca lo olvidamos». Marta se levantó lentamente, apretando la caja de regalo. «Pablo mencionó a un sargento mayor que contaba historias sobre su padre. ¿Era usted?» Ramírez asintió. Luego señaló las puertas. «¿Por qué no está adentro? Su hijo está dando su discurso ahora mismo». Cuando Marta explicó lo que había pasado, la cara de Ramírez se oscureció, las líneas relajadas de su expresión endureciéndose en algo formidable. Sin otra palabra, la ayudó a ponerse de pie y la escoltó de vuelta a la entrada, donde los mismos guardias de seguridad comenzaron a dar un paso adelante, reconocimiento y alarma cruzando sus caras. «Ella viene conmigo», declaró Ramírez en un tono que no admitía argumento. Los guardias inmediatamente se hicieron a un lado, su protesta muriendo antes de que pudiera ser expresada. Mientras entraban por la puerta lateral del auditorio, Marta podía escuchar la voz de su hijo claramente ahora, hablando sobre honor y compromiso, sobre los valores que definen el camino que había elegido. Ramírez la guió a pararse justo dentro de la entrada, fuera de vista de la audiencia principal, pero donde podía ver a su hijo en el podio, alto y derecho, y tan parecido a su padre que las lágrimas brotaron en sus ojos. Dentro del gran auditorio, la ceremonia continuaba con precisión militar pulida. Filas de asientos llenos de familias orgullosas enfrentaban el escenario, donde oficiales navales en sus uniformes de gala se paraban en descanso de parada. La luz brillaba en botones de latón y medallas mientras el comandante Heredia continuaba sus comentarios introductorios. Pablo Jiménez se paraba alto en el podio, su uniforme blanco crujiente y perfecto, pero sus ojos traicionaban una inquietud sutil mientras continuaban escaneando la audiencia. Estaba a mitad de su discurso como mejor estudiante, su voz fuerte y confiada a pesar de la preocupación creciente que sentía. El ethos del GOE nos enseña que la lealtad es una fundación de nuestro carácter, dijo Pablo, su mirada aún buscando en la multitud. No dejamos a nuestros compañeros de equipo atrás. Nunca. Este principio se extiende más allá del campo de batalla, a nuestras familias y comunidades. En las alas del escenario, el sargento mayor Ramírez había regresado silenciosamente de su misión afuera. Captó el ojo de Pablo brevemente y dio un asentimiento casi imperceptible. Algo en los hombros del joven teniente se relajó ligeramente, aunque su audiencia nunca habría notado el cambio. Ramírez se dirigió de vuelta a su asiento en la primera fila, inclinándose para susurrar a los otros instructores del GOE y veteranos sentados ahí. Uno por uno, sus expresiones se endurecieron mientras el mensaje era pasado por la línea. El comandante Heredia observó esta comunicación sutil con curiosidad, pero mantuvo su comportamiento compuesto mientras Pablo continuaba su discurso. «Mi padre una vez le dijo a mi madre que el valor no es sobre ser intrépido», dijo Pablo,
su voz tomando una nueva profundidad de emoción. Es sobre seguir adelante a pesar de tu miedo. Mi madre encarnó esa lección cada día después de que lo perdimos. Trabajando múltiples empleos, manteniendo nuestro hogar unido, nunca dejándome ver qué tan difícil debe haber sido. En la parte trasera del auditorio, Marta se paraba silenciosamente con el sargento mayor Ramírez, lágrimas brotando en sus ojos mientras escuchaba las palabras de su hijo. La caja de regalo estaba apretada fuertemente en sus manos, sus dedos trazando sus bordes nerviosamente. ¿Se meterá en problemas por traerme adentro?, le susurró a Ramírez. La cara curtida del sargento mayor se suavizó ligeramente. Señora Jiménez, hay diferentes tipos de reglas. Algunas están escritas en libros, otras están escritas en sangre. El sacrificio de su esposo le ganó el derecho de estar aquí. El resto es solo burocracia. En el escenario, Pablo estaba construyendo hacia la conclusión de su discurso, sin saber que su madre ahora estaba presente. Mientras nos graduamos hoy y nos preparamos para enfrentar cualquier desafío que nos espere, quiero reconocer que nos paramos sobre los hombros de aquellos que vinieron antes que nosotros, aquellos que pagaron el precio último, como mi padre, y aquellos que siguieron adelante, como mi madre, quien me enseñó que la verdadera fuerza se encuentra en la resistencia y el compromiso inquebrantable. Pablo pausó, su mirada barriendo la audiencia una vez más. Prometió que estaría aquí hoy. Y si hay una cosa que me enseñó, es que siempre mantiene sus promesas. La tensión sutil en su voz era detectable solo para aquellos que lo conocían bien. El comandante Heredia intercambió una mirada con la coordinadora de ceremonia que se paraba al lado del escenario, su portapapeles apretado a su pecho. «Algo está mal», murmuró Heredia. «¿Dónde está la madre del teniente Jiménez?» La cara de la coordinadora permaneció profesionalmente en blanco. «No estoy segura, señor». De vuelta en la primera fila, algo sin precedentes estaba pasando. Comenzando con el sargento mayor Ramírez, los instructores del G, O, E y veteranos comenzaron a levantarse de sus asientos en perfecta unión. Un movimiento sincronizado que solo podía venir de hombres acostumbrados a operar como una sola unidad. La acción fue tan repentina y tan coordinada que Pablo se detuvo a mitad de oración. La audiencia, confundida por esta desviación del protocolo, quedó completamente silenciosa. Algunos se volvieron en sus asientos, tratando de ver qué había captado la atención de estos guerreros condecorados. Todos los soldados del G, O, E, ahora se paraban en atención, enfrentando no el escenario, sino las puertas traseras del auditorio. Sus caras eran impasibles, pero su mensaje era inconfundible. El comandante de Heredia se adelantó, desconcertado, pero manteniendo su compostura. «Sargento mayor, ¿cuál es el significado de esto?» «Perdón por la interrupción, señor», respondió Ramírez, su voz llevándose en la habitación silenciosa. «Pero ha habido una acción deshonrosa tomada contra la familia de uno de nuestros hermanos». La coordinadora de ceremonia se apresuró hacia adelante, su comportamiento profesional agrietándose por primera vez. «Comandante, esto está interrumpiendo toda la ceremonia. Debo insistir». «Esa mujer que removieron», interrumpió Ramírez, su voz engañosamente calmada, pero llevando una corriente subterránea de acero, «es la madre del teniente Jiménez. Su esposo murió llevando esa chaqueta en una misión clasificada con nosotros hace 20 años. La misma chaqueta que encontraron demasiado gastada para su ceremonia». La coordinadora palideció, mientras cada ojo en el auditorio se volvió hacia ella. La expresión del comandante Heredia se oscureció mientras procesaba esta información. «Tráiganla adentro», ordenó inmediatamente, su voz no dejando lugar para debate, «con honores completos».
En la parte trasera del auditorio, Marta se quedó congelada en su lugar, abrumada por lo que se estaba desarrollando. Los soldados del GOE permanecían de pie, todos los ojos en las puertas donde se paraba parcialmente oculta. «Todos se están parando por usted, señora. Jiménez», dijo Ramírez silenciosamente. «Por usted y por Antonio». «No entiendo», susurró Marta, su voz temblando. «Su esposo era uno de nosotros. Protegemos a los nuestros, honramos a nuestros caídos y nunca olvidamos las familias que dejan atrás». Ramírez le ofreció su brazo. «¿Está lista?» Marta asintió, respiró profundo y puso su mano en el brazo del sargento mayor. Juntos dieron un paso a plena vista en el centro de la entrada. Una onda de murmullos barrió la audiencia mientras procesaban a la mujer curtida en la chaqueta militar, demasiado grande, siendo escoltada por uno de los soldados del GO más condecorados en la habitación. Desde el escenario, los ojos de Pablo se abrieron en reconocimiento y confusión. «Mamá», dijo en el micrófono, su compostura resbalando por primera vez. Dos oficiales junior rápidamente se movieron al lado de Marta, flanqueándola como escolta formal. Ramírez retrocedió con un asentimiento, regresando a su posición en la primera fila mientras Marta fue guiada por el pasillo central. Mientras caminaba, cada soldado del GOE que pasó le rindió un saludo solemne, un corredor de honor para la mujer que había sacrificado tanto. La audiencia, ahora entendiendo lo que había pasado, se puso de pie también, muchos limpiándose lágrimas mientras la historia se hizo clara a través de explicaciones susurradas que se extendieron rápidamente por las filas. En el podio, Pablo rompió protocolo, alejándose para encontrar a su madre a mitad del pasillo. Cuando se abrazaron, el aplauso comenzó espontáneo y sincero, lavándolos en ondas. «Viniste», susurró Pablo, su compostura momentáneamente olvidada. «Prometí que lo haría», respondió Marta, su voz firme a pesar de sus lágrimas. El comandante Heredia descendió del escenario para personalmente escoltar a Marta al asiento de honor en la primera fila, un asiento que había sido reservado para ella todo el tiempo, pero había permanecido conspicuamente vacío. Mientras Pablo regresaba al podio, se paró más alto, emoción clara en sus ojos, pero su postura recta y orgullosa. Como estaba diciendo, continuó con nueva fuerza en su voz. La verdadera fuerza no es sobre apariencias o rango. Es sobre sacrificio, perseverancia y honor. Valores que mis padres me enseñaron mucho antes de unirme a esta hermandad. Terminó su discurso con aplauso atronador, sus ojos ahora fijos en la cara orgullosa de su madre en la primera fila. El resto de la ceremonia procedió con perfecta precisión militar. Cuando Pablo recibió su comisión, Marta se paró, la pequeña caja de regalo apretada en sus manos, su corazón tan lleno que pensó que podría estallar. Los instructores del GOE asintieron en reconocimiento silencioso, mientras Pablo pasó junto a ellos, una confirmación silenciosa de su aceptación del hijo de Antonio Jiménez en sus filas. Después de que la ceremonia concluyó, las familias se dirigieron hacia sus graduados, cámaras destellando, abrazos intercambiados. Marta se quedó atrás, abrumada por la multitud y las emociones del día. «Señora Jiménez», llamó una voz. Se volvió para encontrar al comandante Heredia acercándose, su expresión solemne. «Comandante», reconoció, repentinamente nerviosa. «Quiero disculparme personalmente por el malentendido de hoy», dijo formalmente. «Fue un descuido grave y será abordado». Marta asintió, insegura de cómo responder a este oficial de alto rango. «El servicio de su esposo fue ejemplar», continuó Heredia, «y su hijo ha seguido admirablemente sus pasos. Debería estar muy orgullosa». «Lo estoy», dijo Marta simplemente.
Cada día. Heredia asintió y se alejó mientras Pablo se acercaba, ahora rodeado de sus compañeros de clase, quienes estaban ansiosos por conocer a la mujer cuya historia se había convertido en el punto focal inesperado de su día de graduación. «¿Mamá?», dijo Pablo, su comportamiento formal suavizándose mientras llegó a su lado. «Quiero que conozcas a todos». Marta se encontró en el centro de un grupo de jóvenes oficiales, todos mostrándole respeto y curiosidad genuinos. La incomodidad inicial que había sentido en la entrada parecía de toda una vida atrás. «El teniente Jiménez nos dice que condujo 8 horas para estar aquí, señora», dijo uno de los compañeros de clase de Pablo. «Habría caminado si fuera necesario», respondió Marta con una pequeña sonrisa. Mientras la multitud comenzó a dispersarse, Marta finalmente tuvo un momento a solas con su hijo. Sostuvo la pequeña caja de regalo que había estado llevando todo el día. «Esto era de tu padre», explicó mientras Pablo cuidadosamente lo desenvolvía. «Lo recibió de su padre cuando se graduó. Ahora es tuyo». Pablo abrió la caja para revelar un reloj militar vintage, su cara aún funcionando después de todos estos años. Lo levantó reverentemente, volteándolo para ver las iniciales de su padre grabadas en la parte de atrás. «Papá nunca me habló de esto», dijo Pablo suavemente. «Lo estaba guardando para este día». Marta lo ayudó a abrochárselo en su muñeca. «Estaría tan orgulloso de ti, Pablo, tan muy orgulloso». Antes de que Pablo pudiera responder, fueron abordados por el sargento mayor Ramírez y varios otros veteranos del GOE. «Teniente Jiménez», dijo Ramírez formalmente. Luego sonrió raramente. Su padre estaría orgulloso, no solo de sus logros, sino de cómo honró a él y a su madre hoy. Pablo se enderezó instintivamente. «Gracias, sargento mayor». «Señora Jiménez», continuó Ramírez, volviéndose a Marta, «hay algo que nos gustaría hacer si nos lo permite». Marta lo miró interrogativamente. «Esa chaqueta que lleva puesta», explicó Ramírez, «pertenecía a uno de nuestros hermanos. Nos gustaría actualizarla si podemos». Uno de los otros soldados del GOE se adelantó, sosteniendo un nuevo parche en su mano. La insignia actual del equipo del GOE, pero con una pequeña estrella dorada en la esquina, indicando familia de un operador caído. «Esto la identifica como familia», explicó Ramírez. «Sería un honor si nos permitiera añadirlo a la chaqueta de Antonio». Los ojos de Marta se llenaron de lágrimas otra vez mientras asentía. Antonio estaría honrado. Mientras el soldado del GOE cuidadosamente adhería el nuevo parche al hombro de la chaqueta, Marta sintió un peso levantándose de sus hombros, un peso que ni siquiera se había dado cuenta de que había estado llevando todos estos años. La sensación de aislamiento, de ser la que se quedó atrás para seguir adelante sola, comenzó a disolverse mientras se paraba rodeada por los hermanos en armas de su esposo y la nueva familia de su hijo. «Nunca ha estado sola, señora». «Jiménez», dijo Ramírez silenciosamente, como si leyera sus pensamientos. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Academia Militar de Zaragoza, las familias gradualmente se dispersaron hacia sus vehículos, cargando recuerdos y fotografías de un día que nunca olvidarían. Pero para Marta Jiménez, este no era simplemente el final de una ceremonia, era el comienzo de algo que había perdido hace tanto tiempo, un sentido de pertenencia. Pablo caminó con su madre hacia la vieja camioneta, el reloj de su padre ahora brillando en su muñeca bajo las luces del atardecer. No hablaron mucho durante el camino. No necesitaban hacerlo. Algunas conexiones trascienden las palabras. ¿Sabes qué es lo más extraño?, preguntó Pablo mientras se detenían junto al vehículo. «¿Qué?», respondió Marta,
aún procesando todo lo que había acontecido. Durante años pensé que tenía que probarte que papá estaría orgulloso, pero hoy me di cuenta de que él ya estaría orgulloso. De ti. Marta sintió que las lágrimas amenazaban con regresar, pero esta vez no las contuvo. Eran lágrimas diferentes, de alivio, de orgullo, de un amor que finalmente había encontrado su lugar. Tu padre siempre decía que los verdaderos héroes no buscan reconocimiento, dijo Marta, tocando suavemente el nuevo parche en su chaqueta. Simplemente hacen lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Como tú, respondió Pablo, abrazándola una vez más, mientras Marta encendía el motor de la camioneta para el largo viaje de regreso a casa. Sabía que algo había cambiado para siempre. No era solo que había recuperado a su hijo, o que había sido honrada por los compañeros de Antonio. Era que finalmente entendía que el sacrificio nunca había sido solo de Antonio. Había sido de ambos, y hoy, finalmente, ambos habían sido reconocidos. En el espejo retrovisor, vio la academia desapareciendo en la distancia, pero el recuerdo de este día permanecería para siempre. No solo para ella, sino para cada soldado del GOE que se había puesto de pie, para cada familia que había sido testigo de lo que significa el verdadero honor, y para su hijo, que ahora llevaba no solo el reloj de su padre, sino también la lección más importante que sus padres podrían haberle enseñado, que la familia verdadera nunca abandona a los suyos. Y en algún lugar, en el silencio de su corazón, Marta sintió la presencia de Antonio, finalmente en paz, sabiendo que su legado estaba en buenas manos. Algunas batallas se luchan en campos lejanos, otras se luchan en auditorios llenos de protocolo y expectativas. Pero las más importantes se luchan en los corazones de aquellos que se niegan a olvidar, que se niegan a rendirse y que entienden que el verdadero valor no está en las medallas que cuelgan de un uniforme, sino en el amor que impulsa a una madre a conducir 8 horas solo para ver a su hijo brillar. Esta es la historia de Marta Jiménez, la madre valiente que demostró que algunos héroes no llevan uniformes. Algunos llevan chaquetas demasiado grandes y corazones demasiado fuertes para ser quebrantados. Y esta es también la historia de cómo una ceremonia de graduación se convirtió en algo mucho más grande. Un recordatorio de que, en un mundo que a menudo olvida honrar a sus héroes silenciosos, siempre habrá aquellos que se pondrán de pie y dirán: «No la olviden, no los olviden, nunca».